Felicidades, ya encontraste el punto G. Felicidades, encontraste el punto G. Bienvenido a un programa más y te damos muchas gracias por estar aquí. Y le damos también la más cordial de las bienvenidas a un viejo amigo. Él estuvo en el primer capítulo de este proyecto, ahora ya toda una realidad. Rudy Jacinto del Precio del Éxito. Bienvenido de regreso al punto G, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Orson? Gracias por la invitación. Muy bien, ya contento de que se acerque la NFL. Se pone bueno el asunto, ya mucha especulación, mucho de todo. Ya queremos realidades, ¿no? Queremos saber quién es quién, contendientes, pretendientes. Y de mi parte, listo para encarar una temporada más. Decíamos en un stream ayer que todavía no llueve, pero ya llovizna, ¿no? Y es bueno también ya poder estar viendo un poco de cómo se van perfilando los equipos en la pretemporada, obviamente ir viendo cómo se va a ir conformando el back roster, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto ya definitivamente es positivo para quienes amamos la NFL, así como lo hacemos tú y yo, ¿no? Por supuesto, y es eso, ¿no? O sea, es la historia de cada año, el drama de cada año. Cada temporada te da una historia distinta, un sabor distinto. Algunas son más ofensivas, otras más defensivas. El año pasado la historia Ujú, fue todas las lesiones de los quarterbacks y quién va a resistir a tantos problemas. ujú. No sabemos qué historia nos depare esta campaña en específico, ¿no? Veo algunos equipos ahí como con ventanas de oportunidades muy claras de Super Bowl, pero que se les acaba el tiempo. Y otros equipos tratando de reencontrarse después de resultados muy, muy pobres el año pasado, ¿no? Y creo que va un poco en la línea con la discusión del día de hoy. Así es, porque parte de esta historia también pues son los jugadores que están en una situación contractual delicada. Esto obviamente crea muchísimo giro de la prensa alrededor de ellos y muchísimas especulaciones, ¿no? Muchísimas especulaciones también por parte de los fans. Vamos a tomar como ejemplo el caso de Brandon Ayuk, que ha sido el más comentado, creo, en los últimos Ujú. meses. Y bueno, algunos otros, ¿no? Está Jamar Chase con los Bengals, está infinidad, ¿no? La verdad es que nos podemos pasar la tarde hablando también de Reddick o de Taylor, etcétera. De esta manera, bueno, yo te diría, creo que la primera impresión que le causa a los fans y donde me gustaría que platicáramos o elaboráramos un poco es un poco la reacción de molestia con el jugador, ¿no? Se asume a veces por parte del fandom de un equipo, pues que los jugadores deben también contemplar cierto amor al equipo y no solamente el amor al dinero. Esto Ujú. obviamente dicen, bueno, pues sí, que se vaya, si solo quiere el dinero y no quiere al equipo, pues mejor que se vaya. Y la verdad no es la manera más objetiva de ver un asunto como estos, ¿no, Rudy? No, finalmente, si hay alguien que le gusta el dinero es a los dueños, ¿no? Y tan así que pues ganan mucho y cada vez ganan más. Hay acuerdos de repartición de ingresos con los jugadores, es una fórmula casi 50-50. Los 32%, los 32 dueños se llevan mitad de la tajada y el otro 50% se reparte entre los jugadores. Eh, Dicho eso, hay momentos para negociar, hay niveles de negociaciones, puede ser un jugador top, puede ser un jugador de media tabla ya veterano, puede ser un veterano de muy bajo calibre, quizás con un sueldo mínimo y agradece poder cobrar cualquier cantidad. Pero ciertamente las negociaciones que más causan estas discordias son pues, las top, ¿no? El jugador cree que vale tanto, el equipo cree que vale 3 o 4 millones por temporada menos y estamos en un stand-by, en guerra fría, no se hablan, se borran todas las fotos del equipo en las redes sociales del jugador, hacen TikToks lives denunciando, se vuelven muy públicas esas protestas, esas molestias. Y entonces como que el aficionado le empieza a entrar a ese juego. Ahora con tanto acceso a las redes y tanta apertura de pronto a los jugadores, pues nos permiten vislumbrar cómo se siente el jugador y de alguna forma eso también es justo porque los equipos siempre han tenido pues, los medios a su disposición. Se filtra a través de fuentes oficiales, anónimas, tal cosa, ¿no? O sea, una postura pues que de pronto puede favorecer más a los equipos. Los jugadores pues no tenían mucha forma de contrarrestar eso más que salir a declarar que de pronto no puede ser quizás lo más conveniente para su postura negociadora. Ahora no, ahora nomás tienen que prender su celular y ya están transmitiendo a miles de personas y lo que hagan o no se vuelve tema y noticia y pues obviamente puede afectar las negociaciones. Entonces, estamos en un ecosistema distinto, no es la NFL tradicional, no es la NFL de los 90s, de los 80s, ya hay un cierto grado de autonomía de los jugadores para bien y para mal.
Sí, absolutamente, Rudy, y muy de acuerdo contigo. Es decir, el jugador tiene todo derecho a ejercer su poder de negociación y creo que precisamente la apertura de las redes le dan esta factibilidad a una serie de jugadores que pues tal vez están luchando por mejores condiciones contractuales. Sin embargo, lo que a veces no terminamos de entender todo, y más o menos lo esbozábamos la semana pasada que tuvimos la oportunidad de platicar en el precio del éxito, ¿no? Porque esto es a visita recíproca, ¿no? Esto es Ujú, de ujú. repente más Es el como partido de como en vuelta, el soccer. Es el correcto. partido de vuelta. Nada más que aquí vamos a elaborar un poquito más. Han habido situaciones en las que muchos jugadores, una vez que ya tienen su contrato nuevo, o que llegan a su payday, que es como se le conoce regularmente a cuando ya tienen ese contrato más generoso que viene después del contrato de novato, ¿no? Y que pues básicamente es para estos jugadores realmente que pues se ganaron un lugar en la liga, porque también hay que decirlo, eh, tu veteranía te va ganando mejores expectativas salariales aún así ganes el mínimo, ¿no? Es decir, Ujú. cada año que tengas como profesional ininterrumpido te permite ganar más, es decir, sí hay prerrogativas para los jugadores que tienen permanencia en la NFL. Y esto es lo que precisamente creo que muchas veces varios no nos ponemos de acuerdo, como no nos hemos puesto de acuerdo tú y yo, Rudy. Algunos jugadores han aceptado que esta negociación se les mete tanto en la cabeza en el último año que no rinden bien en el cuarto año de novato o en el quinto año del contrato de novato, precisamente porque ya están pensando en la negociación. Y Ujú. algunos somos de la idea de que cuando tienes una obligación contractual, ya sea que el tasamiento, ¿no? Que tienen tus servicios pueda cambiar en el transcurso de este mismo contrato, pues tal vez te obliga, ¿no? A cumplir ese contrato a cabalidad y después comenzar a negociar y no antes, que es lo que parece que está sucediendo de unos años a la fecha. Y tal vez hay algunos que todavía, aunque entendemos algunas partes de la conversación, pues todavía sentimos, ¿no? Que cuando tienes una obligación contractual, pues hay que cumplirla hasta el último día. Sí y no. Y sí y no del lado de los equipos y sí y no del lado del jugador. Me explico. Eh, los buenos GMs en la actualidad, cuando detectan un talento estrella o alguien que ya se está consolidando como tal, más veces que no lo que van a tratar de hacer es firmar al jugador lo más rápido posible. Te estoy hablando de los Rams, te estoy hablando de las Águilas de Filadelfia, no te estoy hablando de Jerry Jones con los Dallas Cowboys. O sea, lo que van a tratar de hacer es controlar ese contrato, por más caro que sea, pero tener ese costo controlado. Porque saben que el jugador con esa trayectoria, mientras más se acerque a la agencia libre, mientras más dejes correr ese contrato de novato, más caro se va a volver. Y con más Uh -huh. derecho te va a poder exigir más dinero. Así es el juego. Mientras más cerca estés tú de una verdadera agencia libre, más puedes exigir a tu equipo actual o al futuro. Entonces, por un lado, al equipo, si ya tiene detectada esa estrella y quiere hacer esa apuesta, porque te arriesgas, se puede lastimar después de firmarlo, puede haber alguna suspensión, algo, o sea, corres ese riesgo, pero más veces que no, lo que vas a hacer es ir controlando tus costos. Tienes talento estrella a costos controlados que te permiten tener una visibilidad contable sobre cómo puedes ir repartiendo el resto del dinero y construyendo un roster competitivo. Que se supone que esa es la meta de todos, ¿no? Ganar un Super Bowl, aunque me queda claro que hay ciertos equipos que nada más están para cobrar cada año y no, su prioridad no es ganar Super Bowls. Eso también es cierto. Entonces, por un lado, a los equipos les puede convenir firmar antes al jugador. ¿Qué gana el equipo? Pues que probablemente va a ser un costo más bajo que si se esperan 1 o 2 años. Caso de un Brandon Ayuk, caso de un CD Lamb, caso de un Jamar Chase, etcétera. Del lado del jugador, si yo fuera agente del jugador, yo le diría espérate lo más que puedas. Precisamente para maximizar ese valor de mercado, para que el equipo se ponga un poco más nervioso. Pero también se vale que digan, oye, me dejo de cobrar 10 millones de dólares, pero recibo 80 y con eso ya garantizo mi futuro, pase lo que pase. Y eso también es una parte muy válida. Entonces, nada más para plantear por qué a los equipos y a los jugadores les puede convenir el firmar al final de ese tercer año de contrato de novato y puede ser de mutuo acuerdo y de mutuo beneficio. Y esto no borra, digamos, el contrato de novato. Realmente lo que sucede normalmente es, se le agrega. Entonces tú sigues cumpliendo tu año 4 de contrato. Si hay una opción de quinto año, pues normalmente también se respeta. Y ya al final de ese, todo lo que se negoció, ahí entra en juego. Puede haber un bono por firmar que se te entrega antes, pero realmente no es que se borren de plomazos con esos años. Se respetan y se agrega todo lo que se negoció después. Eso por un lado. Por otro, el contrato novato como tal, si bien está acordado entre jugadores y dueños, no fue acordado por ese jugador en específico.
Tiene que aceptar las condiciones porque son las reglas del juego. Pero dentro de esas reglas del juego está, tú a partir de tu año 3 ya puedes buscar esa nueva negociación. Entonces, dentro de las limitaciones que tienen en esas reglas colectivamente acordadas, pues está también el presionar y es un derecho contractual como tal. Incómodo, público, molesto, pero contractualmente también están en derecho de, y no les impide ni obvia que cumplan a cabalidad ese contrato, por lo mismo que te digo, es un agregado a, no necesariamente se borra de plomazo lo que ya está acordado con ese equipo. Eh, y realmente es eso, ¿no? Cuando llegamos a este punto de ya estoy más cerca de agencia libre, yo creo que valgo, yo creo que valgo 30, tú dices que yo valgo 27, pues yo me espero. Yo valgo 30, y mientras más me espere, pues más me voy a acercar a ese valor teórico, más es probable que se cumpla esa apuesta. Y ahí es donde se empiezan de pronto a desesperar un poco los equipos, pero sobre todo los aficionados. Los aficionados sufren mucho más estas negociaciones que los equipos. Los equipos tienen muy controladas sus tablas. Esto es esto y quizás puedo conceder en unos puntitos. Los fans no, dicen, está en huelga, no va a jugar, es un problema, véndanlo, córtenlo, bórrenlo, ¿no? Y se vuelve como muy tajante la afición. Hasta que firma la extensión y entonces ya de nuevo nos amamos todos y eso es lo bonito de la NFL. Pero nada más para plantear por qué a ciertos equipos les conviene firmar antes, a jugadores también, y otros dicen, ahorita no tengo lana para ti, jugador, o sea, si te va a hacer más caro, lo resolvemos luego, Dallas. O el jugador dice, quiero esperarme para valer más, Brandon Ayuk, CeeDee Lamb. Entonces, depende mucho de la situación y de las prioridades específicas del equipo y del jugador, del momento que estén viviendo, y sobre eso, pues cada negociación, por supuesto, tiene sus asegúnes muy, muy particulares. Tocas un punto muy importante y creo que es la piedra de toque de todo este asunto y es el asumir los riesgos, ¿no? Hablaste de los riesgos que asume un equipo cuando da una extensión de largo plazo y creo que también los jugadores, viéndolo desde el otro lado y dejando un poquito el papel de abogado del diablo que he tenido hasta ahora, pero que lo voy a recuperar más tarde, es el riesgo del jugador mientras no tenga un contrato de largo plazo y exponerse a una lesión es parte de la ponderación, ¿no? Lo vamos a poner muy claro en un ejemplo que se está dando en estos momentos ahora y que tal vez no está en la lupa como el de Brandon Ayuk, ¿no? Por la exposición mediática que ha tenido. Jamar Chase parece tener una buena relación con los Cincinnati Bengals, parece estarse administrando físicamente, no exponerse a un riesgo innecesario en la pretemporada, es muy seguro que lo veamos en la semana 1 contra Nueva Inglaterra, sin embargo, está enviando un mensaje, ¿no? ¿Cuál es este mensaje que envía el jugador y cuál es el riesgo que corre precisamente un jugador que sabe que su payday no está cerca, pero que de entrada quiere establecer nociones de su valor, sobre todo porque, poniéndolo contextualmente, el mismo jugador dijo el marzo pasado, ¿no? Jamar Chase dijo que no le urgía tener un contrato nuevo, pero esto fue antes de que Justin Jefferson recibiera esta gran extensión que recibió apenas en julio pasado. Una vez que se dio a conocer la cifra que hacía Justin Jefferson, el jugador mejor pagado de la liga sin ser quarterback, pues parece que Jamar Chase ya se revaloró, ¿no? ¿Y cómo culparlo? O sea, realmente es eso, es un tema, sí, de negociación de jugador y equipo, pero realmente es una labor comparativa. O sea, tú lo que tratas de hacer al momento de firmar temprano a un jugador es anticiparte al mercado. Y yo por eso decía, si vas a firmar un Trevor Lawrence con Jaguars, si vas a firmar un Tua con Dolphins, si vas a firmar un Jordan Love con Packers, pues el fan se escandaliza, como 50, 55 millones por temporada. Y yo digo, olvídense de la evaluación del jugador puntualmente, ¿lo van a firmar? Fírmenlo ya. Fírmenlo ya, porque tú no sabes cuándo va a salir el de 57 millones por año, el de 59 millones por año. Si Dak Prescott firma el siguiente temporada, yo creo que se va a acercar a los 60 si es agente libre o lo va a superar. O sea, si ya está decidida la evaluación, hágalo. Porque lo único que va a pasar es que los precios van a seguir subiendo para ciertas posiciones. Cornerback, receptor, pass rusher o Uh -huh. defensive end, tackle izquierdo, esas posiciones que tienen El más famoso impacto en el reset. juego aéreo. Hay un reseteo, correcto. Entonces, mejor éntrale, aparta el precio, ya puedes proyectar sobre eso, pues ya pagado el contrato, tú puedes ajustarlo, moverlo, el impacto salarial. O sea, si dura 5 años el contrato, tú puedes decir al inicio me pega mucho y después nada, o puedes decir al principio no me pega nada para poder gastar más y después se me va a hacer más complicado, que es lo que han hecho los Saints y ahora están súper ahogados, ¿no? Pero ese es un problema de 15 años, no pasó de un año al otro. Entonces,
Entiendo lo de Jamar Chase, no lo culpo. Yo también, si veo que puedo sacar $140 millones de un día para el otro, pues ya se tardaron en pagármelos. Pero si no me los pagan, también tendría esa tranquilidad de, ok, el tiempo que quieras, pero mientras más te tardes, más te cuesto. Porque si él cobró 35 y yo me espero un año, yo te voy a cobrar 38. Y no me los vas a querer pagar, pero al estar yo más cerca de agencia libre, te voy a obligar a usar una etiqueta de jugador franquicia. Te voy a obligar a usar una segunda etiqueta de jugador franquicia. Es cara, que es dinero 100% garantizado. Es el promedio de los 5 sueldos tops de tu posición. No es, y a diferencia del otro contrato, que es la extensión, ese no lo puedes mover. Ese dinero lo tienes que apartar en esa temporada, en ese momento, hasta que le des la extensión o que juegue con ese dinero. Y eso te resta flexibilidad para extensiones de otros jugadores y para gastar en agencia libre. No es cómoda la etiqueta. La usan los equipos porque no les queda de otra, pero es un último recurso. Y temo en el caso de Cincinnati que de pronto se quieran acercar a esa fórmula porque entonces el disgusto del jugador sí se va a empezar a ser un poco más público. No creo que lleguemos a esa instancia, pero bueno, ha pasado con otros jugadores. Y creo que también un punto a entender, y porque es parte nodal precisamente de las negociaciones, es este tema, ¿no? Se suele tasar los contratos en promedio anual, es una manera fácil de entenderlo, sin embargo, no opera así. Estos No. contratos pueden ir progresivamente a la baja o progresivamente al alza, que es lo que se acostumbra. Normalmente comienzas pagándole un poco menos al jugador, porque los GMs a lo que apuestan es a que el tope salarial siga creciendo, como es la costumbre. Solo un año ha ido a la baja, ¿no? El famoso Uh -huh. 2020. Pandemia. Sí, por ejemplo, y Packers se distingue mucho por el dinero por delante, y ya tengo mucha flexibilidad para el año 3 para cortarte sin consecuencias. Además, San Francisco, antes de toda su ventana de Super Bowl, que tiene que cambiar la fórmula, era muy de esa línea. A Garoppolo le dieron un lanonón cuando en su momento era un contrato récord de quarterback que sale de Patriotas. Y entonces te da toda la flexibilidad del mundo. Si se lastima, si se suspende, si va a la cárcel, si lo que sea, si baja su rendimiento, pues ya puedes tomar decisiones con mayor facilidad. Versus, digamos, un Deshaun Watson que le garantizas todo el contrato y entonces juegue bien o juegue mal, te aguantas, porque ya no hay nada que hacer ahí. Entonces, es complicado. Finalmente, depende si el jugador está dispuesto a maximizar su valor de mercado, arriesgándose un poco una lesión que le pueda restar prestaciones y qué tan grave pueda ser esa lesión. No es lo mismo una lesión de tobillo sencilla, no es un tema de conmociones, una fractura seria, etcétera, compuesta. Eh, o qué tanto quiere asegurar lo que ya tiene. Normalmente los equipos cuando se amarran es cuando estás buscando romper o resetear el mercado, porque estás en condiciones de hacerlo. Tienes producción top, quizás no eres el mejor receptor, el mejor quarterback, pero eres suficientemente bueno y el timing es perfecto para que puedas resetear ese mercado, ¿no? Y ahí es donde vemos que de pronto se amarran mucho los equipos. Y precisamente yo creo que ese es el punto en donde no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque bueno, tú como equipo, ¿no? Como empresario, estás proyectando tu gasto, estás proyectando obviamente la situación financiera y le das solidez a ese contrato. Es decir, el equipo si tiene una falla de juego que no involucre lesión del jugador, el jugador va a seguir percibiendo lo mismo, Rudy, ¿no? De manera que ambos asumen riesgos. Parte del riesgo que asume el equipo es que el jugador en cuestión le salga bueno. Recordamos muchísimos casos de jugadores que salen a la agencia libre, llegan a un nuevo equipo, cobran una cantidad estratosférica de dinero y simplemente pasan sin pena ni gloria por su siguiente equipo, ¿no? Creo que cuando asumes este contrato y precisamente cuando los jugadores deciden no honrar su último año de contrato o poner la situación muy complicada, faltan al acuerdo y creo que el equipo, salvo por casos de lesión, no se pone en esa posición y es donde tú y yo no hemos podido lograr un acuerdo todavía, ¿no? Lo voy a intentar. Creo que son dos situaciones distintas o dos escenarios distintos. Uno es el último año de contrato de novato, su 4 años, 5 del novato, el que no puedes negociar con todas las condiciones, el que llega ya con candados, techos, pisos de sueldo, etcétera, en muy poquito lo que puedes. Hay cosas importantes que se pueden negociar, y lo podemos hablar en otro espacio, pero realmente tú no puedes romper mercado como un contrato de novato. Si tú llegas a la NFL, tienes que pagar tu cuota, ¿no? De tus 4 o 5 años, etcétera. Versus un veterano que ya firmó su segundo Tiene que ser contrato y, así. y está llegando a su último año de contrato y entonces dice, ya no me gustó el contrato o ya se dispararon los precios y me declaro en huelga. Entonces, ahí en ese segundo escenario puedo ser un poco más solidario, digamos, con las necesidades del equipo, de, oye, pues te queda ese año de contrato, lo acordaste, ¿qué onda?
pero la realidad también es que si la producción del jugador es tal que se excede gravemente o muy por encima de lo que se paga, pues también lo normal del jugador es que diga, te estoy dando mucho más de lo que me estás pagando, como nosotros también podríamos renegociar cualquier situación de trabajo en cualquier empresa. Y ya sería decisión de la empresa si accede o no, y ya sería decisión de nosotros como empleados si aceptamos las mismas condiciones o buscamos algo más. Ese algo más en la NFL es complicado porque implica un trade o un recorte, pero también se puede hacer. O sea, el equipo tiene las de ganar en estos casos siempre, porque el equipo ahí sigue, el jugador se puede retirar y ahí quedó eso, ¿no? Depende Pero de la ronda, puedes, ¿no, Rudy? ¿en qué sentido? Imagínate un top pick, ¿no? Un pick top Mm, 10 de primera pero es un ronda novato. que no funcionó. Volvemos al escenario de que si es un novato, o sea, para mí es más entendible que un novato proteste así, porque el contrato que les dan, si tu producción es top, el contrato que tienes de novato es una payasada, es una broma. Marvin Harrison Jr. con los Cardinals no vale lo que le van a pagar. Yo creo que vale valer mucho más. Vale por lo menos el triple de lo que le van a pagar por ser el pick número 4 global. Si llegasen a Si una cumple situación de con las mercado, expectativas. no, antes, si no existiera esto del contrato de novato y firmara como agente libre saliendo de colegial, su valor sería más cercano a lo que va a cobrar un Brandon Ayuk que a lo que va a cobrar con ese contrato. Son las reglas y hay que aceptar. Entonces, yo por eso digo, el novato tiene más razón para sentirse indignado sobre lo que le paguen si es un jugador top. El veterano, bien que mal, pues aceptó un contrato que ya no le gustó. Y también se hacen contratos con ciertas cláusulas como para que, aunque llegamos a ese punto y ya lo renegociamos, o sea, hay un wink-wink agreement, ¿no? Para que lo replanteemos. Pero de pronto hay casos como el de Connor Hayward, ¿no? En los Steelers. Ya veterano, 33, 34 años, viene de lesión, no su mejor año, y casi, casi se declara en huelga. Y dices, compadre, ni la edad ni la producción da como para exigir, mejor no haga ruido, mi querido capitán, es muy querido, está cobrando decente, no top, pero la verdad es que su producción no es top. ¿Quieres protestar? Respeto tu derecho a protestar, pero yo del lado del equipo digo, pues haz berrinche, pero pues no vale, para mí no vales más de lo que te estoy pagando. Entonces, te digo, cada caso es un mundo, pero yo en ese sentido, te digo, el novato va por un lado y el veterano tipo Jason Reddick de o me pagas o haz lo que quieras, esos quizás son situaciones más envenenadas, más reprochables. Pero insisto, si tu producción es tan por encima de lo que se está pagando y ya son varios años de ese contrato, pues lo normal es que el jugador busque esa mejora. Ahí sí coincidimos, ¿no? La dificultad es ser novato y salir de ese contrato de la mejor manera posible, ¿no? Sin embargo, creo que hay de actitudes a actitudes, ¿no? Sí, claro, En claro. particular, creo que hay jugadores que incluso han sido etiquetados, ¿no? En su quinto año, ¿no? Como novatos, y lo han cumplido con muchísima diligencia, sin hacer aspavientos, y creo que ese es el caso ideal. Así que bueno, que el público también nos platique aquí en los comentarios qué es lo que opina acerca de estas situaciones. Rudy, háblanos ahora tú, platícanos un poquito del precio del éxito. Sí, ahí estamos, preciodelexito.com, listos para otra temporada. Ahí tenemos todos nuestros picks, escuela de apuestas, fantasy fútbol, el chat privado, realmente todo el arsenal que necesitas para ganar tus ligas, tus picks y cobrar sabroso esta temporada. Tienen también acceso a las biografías antes que nadie, todas las biografías deportivas que hacemos, tenemos más de 100. Y pues por supuesto los invitamos a sumarse, ¿no? Ya para todo el contenido gratuito, @PrecioNFL y nos encuentran en todas las redes, YouTube, TikTok, Instagram. Pero es eso, es esa invitación a que se hagan miembros del éxito, que descubran por qué somos un canal tan fuerte en lo público y en lo privado, ¿no? En lo de paga y en lo gratuito, y que le encuentren ese nuevo sabor, ese nuevo desafío a su afición NFL. Vamos a hacer muchos tutoriales, vamos a tener algunas ligas de Daily Fantasy, o sea, vamos a tener realmente un ecosistema muy sabroso para los que estén listos para ese siguiente nivel de NFL. Rudy, pues muchísimas gracias por estar aquí de regreso en el Punto G. Te esperamos muy pronto porque siempre es muy agradable platicar contigo y bueno, pues a esta gente que está encontrando el Punto G seguramente le dará mucho gusto también encontrarte a ti y viceversa. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos saludamos la próxima emisión. Felicidades. Encontraste el Gracias por descargar este contenido. Te esperamos de vuelta muy pronto. Hay mucho más material en esta plataforma o en nuestro canal de YouTube.